Para hablar de este tema quiero saludar a Andrés Tremante, él es experto en seguridad aeronáutica y seguridad energética. Bienvenido a la tarde, señor Tremante, gracias por acompañarnos. Un gran placer, Idania. Usted y yo tuvimos la oportunidad de conversar cuando hace prácticamente un mes ocurrió este accidente. Me gustaría tener su impresión de este informe preliminar. Sí, lamentablemente el informe preliminar que por el protocolo de Chicago se presenta dentro de los 30 días después de ocurrido el accidente, revela lo que inicialmente habíamos conversado en un par de oportunidades, que en un cálculo muy preliminar de distancia entre puerto de origen y puerto de destino y la capacidad de la aeronave en cuanto a su máxima autonomía, nos daba que estábamos rayando los límites de aproximación y que por lo tanto, si a esos límites se le suman lo que por protocolo cualquier aeronave debe tener a nivel internacional como capacidad autónoma de sustentación y de aproximación y de cualquier eventual emergencia, o sea, de cualquier problema de mal tiempo o de cualquier otra aeronave que presente una emergencia, como efectivamente pasó con el Viva Colombia, pues lamentablemente los cálculos nos dan de que hay una falla de origen donde el avión nunca debió haber despegado con esas condiciones, aunque tenía la posibilidad de dos alternos que lamentablemente la tripulación no consideró oportuno. Hubo un error de cálculo por parte de la tripulación y vemos en ese informe preliminar, y esto es un detalle que creo que es importante destacarlo, que existe por la grabación de voz, una vez que se revelan ambas cajas negras, tanto la grabadora de datos como la grabadora de voz, existe una conversación de la tripulación donde hay un recálculo del combustible, es decir, que ellos venían en su trabajo normal, pues no solamente de ver el desempeño de la aeronave, sino un recálculo específico del combustible, y tomaron lamentablemente la decisión incorrecta. Ahora, Andrés, si bien hay irresponsabilidad en el piloto y en el copiloto por incumplir normas como la relativa al combustible, ¿la hay también en las autoridades que dieron el sí al plan de vuelo? Sí, esto también lo dijimos, de que bueno, la gran pregunta era quién aprobó ese plan de vuelo, porque él tenía dos alternativas, aunque solamente mencionó un solo aeropuerto alterno, que fue el de Bogotá. Él tenía la posibilidad de un primer aeropuerto alterno en Cobija, en Bolivia, antes de abandonar la frontera boliviana, cosa que nunca estuvo en el plan de vuelo. Según entiendo, hubo unas objeciones por parte del operador en Bolivia con respecto a ese plan de vuelo presentado, pero hubo como una conversación, un toma y dame entre la tripulación y la gente de la torre, y lamentablemente el plan de vuelo fue aprobado, cosa que nunca debió haber ocurrido. La aeronave tiene 4 horas 20 minutos de autonomía total y la distancia y los cálculos de velocidad daban que se cubría en 4 horas 22 minutos. Lamentablemente el avión tuvo viento de frente, cosa que no le permitió rendir a la aeronave unos minutos más de vuelo. Ese fue un problema meteorológico que cualquier aeronave puede enfrentar. Hubo un nivel de vuelo no autorizado por encima de los 29.000 pies, cosa que le permite a la tripulación también un rendimiento aerodinámico mucho mayor para ahorrar unos minutos de vuelo. Y como lo dijo bien en el informe preliminar, la aeronave fue tanqueada a máxima capacidad, 9.300 kilos de combustible, y despegó con su máxima capacidad, con su máxima autonomía. Es decir, ellos ya tenían desde antes de despegar la certeza de que iban a utilizar prácticamente todo el tanque de combustible, y que si el rendimiento en la ruta y los cálculos que ellos obviamente hicieron les daba esa posibilidad, pues lo iban a hacer, pero lo iban a hacer con apenas minutos de poder llegar al aeropuerto, cuando por las regulaciones hay entre 50 minutos y hora y media de autonomía adicional que cualquier aeronave debe tener. Andrés, ¿pecó el piloto por decretar tarde la emergencia en su comunicación con la torre de control? Sí, cuando uno oye en detalle el informe de Defensa Civil colombiano, donde se ve un alto grado de profesionalismo y de detalle que va acompañado de las evidencias tanto de las grabadoras de datos de voz como de la torre, vemos que el piloto pide a los 9 minutos antes del impacto la prioridad, y a los 6 minutos declara la emergencia.
y él va diciendo con detalle cómo se van apagando uno a uno los 4 motores de la aeronave. Y también habíamos mencionado en ese momento que él declaró al final, ya prácticamente un par de minutos antes del impacto, él declara una falla eléctrica, lo cual, bueno, uno hace suponer que pudo haber tenido una falla eléctrica, pero aquí mismo mencionamos que al evidenciarse la falta de combustible, obviamente no fue una falla eléctrica, fue un apagón eléctrico lo que la aeronave tuvo, y él nunca reportó, que tiene que hacerlo por protocolo aeronáutico civil, nunca reportó el apagado de una de los primeros motores, cosa que obviamente le hubiera permitido a la torre de control darle tal vez otro tipo de vectores, un apoyo en tierra a la hora de que un avión, cuando pierde simetría, pierde potencia en el vuelo, hay una preparación en tierra que permite atender la aeronave en caso de una colisión o de un impacto grave. Eso nunca fue avisado y por lo tanto hubo un ocultamiento de información que uno puede empezar a especular, y Dania, cuáles fueron las razones que esto llevó. Una de las razones que también mencionamos fue que, bueno, el piloto al mando de la aeronave, el capitán de la aeronave, también era socio de la empresa y él pudo haber hecho estos cálculos pensando más como empresario que como piloto. Estas son especulaciones de mi parte, pero bueno, son hechos que están ahí y que lamentablemente pudieron haber afectado el razonamiento de la tripulación a la hora de tomar la decisión correcta. Y una última pregunta, Andrés. Quisiera referir lo que señalaba la controladora aérea que atendía este vuelo en relación al descenso del avión de la aerolínea La Mía. Habría descendido más de lo autorizado, pudiendo haber ocasionado una tragedia aún mayor por choque con algunas otras aeronaves que estaban cerca. Sí, es correcto. Él obviamente, la tripulación ya producto de la emergencia ya crítica de lo que ellos están atravesando, él toma la decisión de descender. Yo creo que el descenso no es, a mi modo de ver, y esto también me voy a aventurar a decirlo en este momento, yo creo que el descenso no es voluntario, el descenso es producto de que los motores se le van apagando. En la pérdida de potencia hay un descenso involuntario por parte de la aeronave. Y obviamente este descenso es tratado de manejar por la tripulación, lamentablemente con medidas que ellos ya tenían que haber previsto con anterioridad. Debieron haber declarado el problema de que tenían apagados los motores. Y yo creo que es, como lo dije anteriormente, yo creo que es más involuntario que otra cosa, pero efectivamente es un hecho. Ocurre un descenso no autorizado producto de lo que ya hemos mencionado. Gracias a Andrés Tremante por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Y Dani, como siempre, un gran placer. Aprovecho para reiterar lo que siempre digo en este tipo de eventos, y lo dijo también la Autoridad de Defensa Civil en Colombia: de este tipo de análisis forense, de análisis retrospectivo, hay que sacar un gran aprendizaje. Y ese aprendizaje va a permitir que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir, que percances mayores, como bien lo decía la controladora, también se puedan evitar, y que estos protocolos puedan de alguna forma refinarse, puedan respetarse a cabalidad y evitar este tipo de lamentables tragedias al futuro. Pues que así sea, Andrés. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias por el tiempo para NTN 24.